El salmón fue durante siglos uno de los animales más extremos del planeta. Nacía en un río, descendía hasta el mar, recorría miles de kilómetros en aguas abiertas, crecía durante años y luego volvía exactamente al mismo punto donde había nacido. Lo hacía sin guía, sin error, sin ayuda. Regresaba una sola vez, ponía sus huevos y moría. Ese ciclo perfecto, brutal y preciso, fue uno de los logros más extraordinarios de la naturaleza. Pero hoy, ese ciclo ya no existe. El 80% del salmón que se consume en el mundo no ha tocado un río, no ha sentido corriente, no ha nadado en libertad. Nace en una bandeja plástica, crece en un tanque redondo, y muere en una planta procesadora. Todo comienza con la extracción de los huevos. No hay apareamiento natural. No hay lucha por reproducirse. Los huevos se sacan de hembras criadas también en cautiverio. Luego se fertilizan artificialmente en laboratorios y se colocan en bandejas perfectamente ordenadas, con agua tratada, luz programada y oxígeno medido al milímetro. No hay piedra, no hay sedimento, no hay riesgo. Todo es predecible. Todo está controlado. Cuando los huevos eclosionan, nacen los alevines. Durante unos días sobreviven gracias a un saco vitelino. No necesitan moverse ni aprender nada. Solo flotar. Después, cuando ese alimento natural se agota, se trasladan a tanques más grandes donde comienza su verdadero destino: engordar lo más rápido posible. Los tanques están diseñados para eso. Nada más. Son espacios cerrados, sin corriente, sin obstáculos, llenos de miles de salmones nadando en círculos. Se les alimenta con pellets procesados, compuestos por harina de pescado, aceites, pigmentos, vitaminas, antibióticos y aditivos. No hay variedad. No hay caza. No hay elección. La comida cae desde máquinas, siempre igual, a horas programadas. Sensores bajo el agua controlan la actividad. Cámaras vigilan si un salmón se mueve menos que el resto. Si lo hace, se detecta, se marca y se retira. Un pez que no crece rápido es una pérdida. No hay tiempo para esperar. El entorno no cambia. Las luces se programan para simular días más largos. Más horas de luz, más tiempo activo, más comida, más peso. Todo el proceso está diseñado para reducir al mínimo el tiempo entre el nacimiento y la cosecha. Se busca rendimiento, no calidad. Algunos peces desarrollan deformidades por la falta de espacio. Aletas desgastadas, piel lesionada, ojos dañados por la exposición constante a la luz. Pero si siguen engordando, siguen en el sistema. Cuando alcanzan el tamaño comercial, se los extrae con tubos de succión. Vivos. En masa. Se los introduce en camiones llenos de agua helada y se transportan directamente a plantas de procesamiento. No hay pausa. No hay descanso. No hay ninguna intervención manual. En la planta, se los aturde, se les corta la cabeza, se les retiran las vísceras, se separan los filetes, se eliminan las espinas y se empaca la carne al vacío. Todo en cuestión de minutos. Y aquí viene el detalle que casi nadie conoce. El color. El salmón salvaje tiene un color naranja fuerte porque se alimenta de crustáceos ricos en astaxantina. Pero el salmón de granja no come eso. Sin pigmentos añadidos, su carne sería gris. Por eso, el color se añade a través de la comida. Se programa. Se ajusta. Según el mercado. Según la región. Según lo que espera ver el consumidor. No es un color natural. Es una decisión comercial. Este es el salmón que se vende como saludable. Como puro. Como limpio. Pero no ha visto un río. No ha nadado libre. No ha sobrevivido a nada. Solo ha crecido bajo control. Si esto te está sorprendiendo, si nunca habías escuchado nada de esto, puedes apoyar el contenido simplemente dejando un like, suscribiéndote y comentando. No hace falta que sea un comentario largo, con una palabra es suficiente. Así ayudas a que más gente se entere de cómo es realmente el salmón que comemos. Seguimos. A simple vista, el filete que compras parece fresco, perfecto, limpio. Pero ese aspecto no es casualidad. Detrás hay un sistema construido para que todo se vea bien por fuera, aunque por dentro esté completamente distorsionado. El salmón industrial no solo vive encerrado, también arrastra consecuencias físicas y genéticas. Su sistema inmunológico se debilita por el estrés constante. Al estar en espacios tan reducidos, las enfermedades se propagan con rapidez. Piojos de mar, infecciones, bacterias. Para evitar brotes, se administran antibióticos desde etapas tempranas. No cuando están enfermos. Antes.
Por prevención. El problema es que estos antibióticos no desaparecen. Quedan residuos. A pesar de estar regulado, una parte puede alcanzar al consumidor final. Otro problema grave es el impacto ambiental. Los restos de alimento no consumido, las heces, y los residuos químicos terminan en el fondo marino, justo debajo de las jaulas flotantes donde se crían. Con el tiempo, ese suelo marino muere. Se satura de materia orgánica, se vuelve anóxico, es decir, sin oxígeno. Y en ese punto, ya no es habitable ni para las bacterias. Ese fondo tarda años en recuperarse, si lo hace. La concentración de salmones por metro cúbico es tan alta que incluso en mar abierto, el agua se contamina. Las corrientes no logran limpiar a tiempo. Muchas veces, cuando el daño es demasiado, la empresa simplemente mueve la jaula a otro sitio. Deja el fondo destruido y empieza de nuevo en otro punto limpio. El ciclo se repite. En algunos países, se ha detectado también el uso de pesticidas marinos. Sustancias diseñadas para eliminar ciertos parásitos, pero que afectan a otras especies. Cangrejos, peces nativos, algas. El ecosistema no está preparado para recibir esa carga química. Pero el sistema sigue funcionando porque es rentable. El salmón es un producto que se vende bien. Se asocia con salud, con proteína limpia, con omega 3. Y todo eso es cierto en parte. Tiene nutrientes. Pero no es lo mismo un salmón salvaje que uno de cultivo. No tienen la misma alimentación, ni la misma vida, ni el mismo cuerpo. El perfil lipídico varía. El pescado salvaje presenta una mayor diversidad de grasas, mientras que el de cultivo suele tener un contenido graso más elevado debido a su menor nivel de actividad física. No gasta energía. No la necesita. Solo crece. Es como comparar a un atleta con alguien que pasa su vida encerrado en una habitación pequeña. Y la mayoría de la gente no lo sabe. No porque no quiera saberlo, sino porque nadie lo cuenta. Las etiquetas no lo dicen. Las campañas de publicidad muestran ríos, saltos, naturaleza. Pero nada de eso está en el salmón que llega a tu plato. El salmón de granja no solo es distinto por cómo vive. Es distinto porque ya no es el mismo animal. A lo largo de generaciones, ha sido modificado por selección artificial. No por cruces naturales, sino por decisiones técnicas. Se escogen los que crecen más rápido, los que comen más, los que se mueven menos, los que generan más carne. El resultado es un pez que se parece al salvaje, pero que internamente está diseñado para otra cosa: producción. Es más grande, más blando, más lento. No tiene el mismo sistema inmune, no tiene el mismo instinto migratorio, no tiene la misma resistencia al estrés. En un entorno salvaje, duraría poco. Pero el problema es que esos salmones no se quedan encerrados. Se escapan. Todo el tiempo. Las jaulas en el mar no son sólidas. Son redes suspendidas, sujetas por estructuras flotantes. El mar rompe. El clima cambia. Las tormentas revientan redes. A veces por desgaste, otras por mal mantenimiento, otras por accidentes. Cuando eso ocurre, no se escapan 10, ni 100. Se escapan cientos de miles. Un solo escape puede liberar más de 500.000 de salmones en cuestión de horas. Ya ha pasado. Muchas veces. Y esos peces no desaparecen. Empiezan a nadar. A buscar comida. A moverse por ríos y fiordos. Algunos logran llegar a zonas donde hay salmones salvajes. Y ahí comienza un nuevo problema: la contaminación genética. Cuando un salmón de granja se cruza con uno salvaje, el resultado es un híbrido. A simple vista parece igual. Pero por dentro, no lo es. Tiene genes de docilidad, de sobrealimentación, de sedentarismo. Y eso afecta a toda la población. Porque esos híbridos también se reproducen. Y poco a poco, generación tras generación, el salmón salvaje empieza a desaparecer. No se extingue por pesca. Se diluye genéticamente. Este proceso ya ha sido documentado en Noruega, en Canadá, en Escocia o en Chile. En zonas donde había poblaciones salvajes estables, hoy se encuentran salmones con menor capacidad de migración, menos fuerza muscular, menor resistencia a enfermedades. Peor aún, muchas veces estos híbridos no completan el viaje de retorno al río. Se pierden. Se quedan en el mar. O mueren antes de llegar. Eso significa menos huevos, menos nacimientos, menos futuro. Y hay más. El salmón escapado compite con especies locales. En algunos ríos, han sido detectados alimentándose de alevines de otras especies.
En otros, desplazando peces nativos. No porque sean más fuertes, sino porque son muchos. Demasiados. Entra una jauría de peces grandes, hambrientos, desorientados, y el equilibrio del ecosistema se rompe. Además, el salmón de cultivo suele portar enfermedades. Parásitos como el piojo de mar, bacterias que en una granja son tratadas con antibióticos, pero que en la naturaleza se propagan sin control. Cuando estos peces se escapan, no solo llevan su cuerpo, llevan también todo lo que hay en él: infecciones, alteraciones, mutaciones. Algunas de estas enfermedades no existían en ciertos ecosistemas hasta que llegó el cultivo intensivo. ¿Y qué pasa con las empresas responsables? Poco o nada. En muchos países, las multas por escapes masivos no alcanzan ni al 1% del valor de producción. Si una empresa pierde $500,000 de salmones en una tormenta, reporta el incidente, paga una sanción simbólica y vuelve a operar. No hay obligación de recuperar los peces. No hay responsabilidad por el daño ecológico. No hay forma real de evitar que vuelva a pasar. Algunos gobiernos han intentado imponer sistemas de monitoreo, trazabilidad genética, mayor control de estructuras. Pero nada de eso cambia el hecho principal: el sistema se basa en estructuras que fallan. Mientras exista este modelo de producción, los escapes seguirán ocurriendo. Y con cada escape, el salmón original, el salvaje, el que hacía viajes de miles de kilómetros para cumplir su ciclo natural, desaparece un poco más. Lo más grave es que esta pérdida es invisible. No se ve en los supermercados. No se ve en la televisión. Pero ocurre todos los días, río por río, año tras año. Y cuando ya no quede ningún salmón verdaderamente salvaje, no se podrá recuperar. Porque un pez que olvida cómo regresar a casa, ya no tiene origen. Nadie muestra lo que pasa dentro. Las imágenes siempre son iguales: peces nadando, agua limpia, filetes brillantes. Pero la industria que produce al salmón moderno no se parece en nada a lo que enseñan. En las plantas de procesamiento, la velocidad lo es todo. Cada minuto cuenta. Cada error cuesta. Se trabajan toneladas por día. El ritmo no se detiene ni un segundo. Las máquinas no paran. Y los trabajadores tampoco. El trabajo en las plantas procesadoras es repetitivo, húmedo, frío y monótono. Consiste en cortar cabezas, abrir vientres, retirar espinas, colocar filetes en bandejas y sellar bolsas al vacío. No hay espacio para hablar ni para descansar. Se deben cumplir cuotas estrictas, de lo contrario, se reemplaza al trabajador. Las manos se entumecen por el frío, las espaldas se resienten por el esfuerzo constante, y el olor a pescado se impregna en la piel. No se va nunca. La mayoría de los empleados en las plantas son personas contratadas por turnos, a veces sin experiencia previa. Gente que no tiene otra opción. Se les enseña una tarea específica. Una sola. Y la hacen cientos de veces por día. Hay turnos que duran más de 12 horas. Algunos ni siquiera ven la luz del sol durante la jornada. Y aunque hay protocolos, nadie tiene tiempo para seguirlos al 100%. Porque el volumen de producción no se negocia. El objetivo es uno solo: despachar toneladas de salmón lo más rápido posible. Lo que no se vende se congela. Lo que no se congela, se convierte en harina. Nada se tira. Incluso los restos, cabezas, colas, espinas, vísceras, se muelen, se secan, se procesan. Parte de eso se convierte en alimento para otros peces. Parte termina en productos para mascotas. Otra se mezcla con otros residuos y se entierra. Hay zonas donde estos desechos se almacenan en contenedores a cielo abierto, sin refrigeración. Se pudren en pocos días. Atraen moscas, emiten gases, contaminan el suelo. Las empresas los declaran como residuos orgánicos controlados. Pero en la práctica, no siempre hay supervisión real. Tampoco se suele mostrar lo que ocurre durante una falla masiva. En ciertos casos, los salmones mueren dentro de las jaulas debido a la falta de oxígeno o a brotes infecciosos. Cuando esto sucede, la mortalidad es tan elevada que resulta imposible procesar todo ese volumen. No se congela, no se exporta, simplemente se desecha. Hay registros de miles de peces muertos transportados en barcos y arrojados en puntos autorizados mar adentro. El mar los arrastra de vuelta a la costa. Otras veces, se entierran en fosas sin tratamiento previo. El suelo se satura. El agua subterránea se contamina. Las comunidades cercanas no se enteran hasta que ya es tarde. Mientras tanto, el salmón sigue llegando al mercado. Limpio. Etiquetado. Con frases como alta calidad,
rico en omega 3, origen controlado. Pero lo que no se incluye en esa etiqueta es el impacto humano. El desgaste de quienes trabajan en silencio para mantener la cadena en marcha. Los riesgos de una industria que funciona bajo presión, con márgenes cada vez más estrechos. Y no es solo un tema ambiental o laboral. También es sanitario. En muchos casos, los controles se ajustan para cumplir el mínimo legal. No el óptimo. Si una muestra da dentro del rango, el lote se libera. Pero nadie analiza qué pasa cuando una persona come eso 3 veces por semana, todos los meses, todos los años. Los residuos de antibióticos no se eliminan completamente en el cocinado. Algunos metales pesados, como el mercurio o el cadmio, pueden estar presentes en pequeñas cantidades en la grasa del salmón. Y aunque los niveles por sí solos no alarman, el problema es la acumulación. La mayoría de consumidores no lo sabe. Nadie se lo dice. El salmón se sigue vendiendo como una de las proteínas más limpias del mercado. Y lo fue. Pero lo que hay hoy en los supermercados ya no es el mismo pez. Ni en origen. Ni en proceso. El salmón que antes cruzaba océanos hoy no puede cruzar ni su propio tanque. El que sobrevivía a osos, cascadas y corrientes, ahora muere por falta de oxígeno en una jaula. El que era símbolo de fuerza, de instinto, de precisión, hoy es un producto fabricado por velocidad, moldeado por máquinas y vendido con una sonrisa. Pero detrás del filete hay otra historia. Una que no viene en el envase. Una que nadie quiere que veas. Ahora que la sabes, ¿la vas a ignorar? Si este vídeo te hizo reflexionar, suscríbete. Deja tu like. Comenta lo que opinas. No cuesta nada y haces que más gente lo vea. Porque esto no se va a detener, hasta que alguien diga basta.